Gracias por tu presencia. Qué bueno es nuestro Dios. Gloria a Dios por los valientes, Señor, que han venido a alabar tu nombre, a exaltarte, a glorificarte, darte gracias. Qué bueno es nuestro Dios. Qué fiel. Bendice en esta mañana, Señor, a tu iglesia. Bendice a mis hermanos que se conectan, Señor, los que no han podido llegar. Señor, allí en Montehermoso, bendice a mis hermanos. Bendice a los hermanos, Padre, de Bahía Blanca, en Pigüé, Señor. Bendíceles, Padre, en Mar del Plata. Allí en Rawson, Señor, a nuestro hermano Luis. Bendícele, Padre mío. Fortalécelo, renuévalo, Señor. Aquí en De la Garma, Padre, cerca de Tres Arroyos. Bendice a nuestros hermanos de aquel lugar. Bendice a todos aquellos que se conectan, Señor. Padre, que en esta mañana tu Espíritu Santo esté ministrando tu iglesia. Que tu fluir, Señor, alcance las vidas, las almas, Señor, las necesidades. Padre, en el nombre de Jesús, porque tú eres lo más importante. Y si Él está aquí, algo va a pasar. Si su presencia está en medio nuestro, hermano, es porque algo va a pasar. Dios es el que realmente hace todas las cosas. Él es el poderoso de Israel. Y en esta mañana declaramos victoria, declaro libertad sobre la hermana Elsa en Montehermoso, Padre. Todo espíritu inmundo que ató esa vida, Padre, caiga por tierra. Todo demonio, todo aquello, Señor, que viene la tormenta, espíritu de temor, de miedo, Señor, caiga por tierra, hecho fuera en esta mañana en la vida de tu hija, Señor. En el nombre de Jesús, reciba libertad, Padre, para que pueda realmente alabarte y adorarte, Señor. Y estar llena de paz y de gozo en su alma, en su corazón. Que la palabra de Dios, Señor, se cumpla en esta mañana sobre nuestras vidas, en los corazones. La palabra del Señor está en 1 Corintios. Bendita sea la palabra de nuestro Dios. Bendita sea la presencia del Espíritu Santo. Gracias por la palabra compartida por nuestro hermano Rodrigo. Gracias, Señor. Sigue ministrando cada vida, cada familia. Sigue llenando cada corazón. Trae sabiduría y conocimiento a tu pueblo a través de tu presencia, a través de tu palabra, porque tú eres lo más importante. Tú no eres una mera religión, tú eres realmente poderoso. Tú cambias vidas, Señor. A eso viniste. A eso enviaste al Espíritu Santo, Padre. 1 Corintios capítulo 2. Tomamos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu que está en este lugar. ¿Lo tienen, amados hermanos? Gloria a Dios. Dice de esta manera la palabra de nuestro Dios. Así decía el apóstol Pablo a los Corintios. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterios, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Amén y amén. Bendita sea la palabra de mi Padre. Bendita sea la palabra de nuestro Dios.
Gracias, Señor, por cada enseñanza. Gracias por tus siervos, Dios. Gracias porque tu palabra nos ministra, nos enseña, Señor. Como decía el apóstol Pablo, no con sabiduría humana. Lo que quiere decir y lo que quería decir, que no iba, hermano, con ningún argumento humano, carnal, ninguna estrategia. Hermanos queridos, el poder de Dios se manifiesta cuando realmente el Señor ve un corazón que realmente quiere recibir de Él. Un corazón atento, una vida que le diga, Dios mío, yo quiero conocerte. Yo anhelo, Señor, te conozco de oídas, porque, Señor, estudié, porque me preparé, porque me han hablado que tú tienes poder, Señor. He visto milagros en otras personas, Padre, Señor, o porque realmente, Señor, no quiero que nadie, Señor, nadie me mienta. No es porque yo tenga que convencer a nadie. El testimonio de usted va a hablar mucho más que las palabras. Esto es lo que estaba diciendo Pablo. No vengo a ustedes con predicaciones de sabidurías humanas, de argumentos humanos. No, hermano, es con demostración de poder. Y él conocía de eso porque fue transformado por el poder de Dios. Por eso muchos no pueden entender que realmente el poder de Dios se sigue manifestando. Y que cuando usted predica de la palabra de Dios, usted es ministrado, debe ser ministrado por el Espíritu Santo. No por nuestro conocimiento, nuestras habilidades o lo que hemos aprendido, sino lo que Dios quiere, lo que realmente el Señor prepara para su pueblo, para sus hijos. Qué hermoso es conocerle a Dios. Qué hermoso es entender que Dios se quiere revelar a la iglesia. Este hombre hablaba con conocimiento porque él sabía quién era Dios. Dios se le había revelado ahí en el libro de los Hechos, capítulo 9, cuando iba rumbo a Damasco. Y él perseguía a la iglesia y conocemos la historia. Y él iba en su carnalidad, él iba en su razonamiento, en su conocimiento, hasta que se topó con aquel que todo lo sabe, aquel que todo lo puede, todo lo cambia, todo lo transforma. Ese es el poder de Dios que sigue hoy en día transformando vidas, transformando familias, pueblos, naciones. Cuando realmente, Señor, te buscamos de todo corazón. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Porque tus promesas, Señor, son poderosas. No vino a persuadir. Cuando Él dice a persuadir, a convencer, a moverlos, a cambiarle de religión. No, ese no es el evangelio. No es porque usted sea evangélico, católico, mormón, usted se va a salvar. Usted se va a salvar si usted verdaderamente hace la voluntad del Padre. La palabra de Dios nos enseña en el libro de San Juan, capítulo 14, versículo 6. Jesucristo dijo de esta manera, yo, dijo el Señor, soy el camino, la verdad y la vida. Nadie irá al Padre si no es por mí. No habla de ninguna religión. Por eso qué importante es meditar en la palabra y ser enseñado por el Espíritu Santo. Que Dios te dé conocimiento, que Dios te dé revelación. Pero para eso necesitamos un encuentro con Él. Necesitamos realmente que el Señor se empodere en nosotros a través del Espíritu Santo. No por tus capacidades humanas o estudios teológicos o las preparaciones que tengas, que no está mal. Lo más importante, hermano, es cuando viene el Señor a tu vida y te muestra que verdaderamente Él es poderoso y que Él no hace acepción de personas. Este hombre que seguía a los cristianos cuando se convierte, hablamos de Pablo, y él iba, hermano, y plantaba iglesias, aunque era perseguido, encarcelado, maltratado, pero el Señor estaba sobre él. Y ese es el poder de Dios. Ese es el que opera en nosotros. Dice en el libro de Filipenses, capítulo 3, versículos 7 y 8, él dice, la verdad que yo tenía muchas cosas y valoraba tantas cosas, mis capacidades, mi elocuencia, tenía los gobernantes a mi favor y creía que era el dueño de la verdad. En otras palabras, palabras más, palabras menos. Pero dice el versículo 8, pero la verdad tengo todo por basura para ganarme cada día más el conocimiento de Cristo. Cuando usted tiene un encuentro con el Señor, hermano, usted va a tener todo por basura. En otras palabras, usted lo único que va a querer es que Dios le siga dando gracia, sabiduría, conocimiento, revelación. Que el Señor le siga llenando, que el Señor le siga guiando. Porque antes andamos por un camino, en un camino tenebroso, en un camino lleno de mentiras, de engaños, de religión. Pero hoy andamos por un camino de santidad, porque Cristo es santo.
Porque verdaderamente cuando Él se revela en nuestras vidas, empezamos a descartar muchas cosas que antes las teníamos y las valorábamos, como la religión, como las caminatas, como tantas cosas que verdaderamente no te llevaban a nada. Y nuestras vidas estaban secas, secas completamente. Podías tener tu casa llena, no sé, de crucifijos, llena de velas, llena, no sé, de estampitas, pero verdaderamente no había nada en tu vida. Porque el Señor se revela. Y cuando Él viene y se revela a tu corazón, tu vida es transformada y te llena de amor, te llena de paz, te llena, hermano, te llena, te da esa gracia, te da ese aliento para seguir adelante, para que te levantes, para que le creas, para que tú te afirmes en la verdad. Y la verdad es Él, la verdad es el Señor. Por eso qué hermoso cuando un hombre declara, hermano, nosotros no somos nada. El actor principal siempre será el Señor. Por eso dice Gálatas 6:3, que si alguno se cree ser alguien sin ser nadie, a sí mismo se engaña. De esto está hablando Pablo. Pero para eso, hermano, tenemos que conocerlo. Tenemos que conocer al Dios de Pablo. Ese es nuestro Dios. Ese es el Jesucristo resucitado. Ese es el que sigue hablando, se sigue revelando. Ese es el que quiere transformar nuestras vidas, hermano, interior primeramente. La palabra del Señor enseña en Mateo capítulo 16, porque también va por la revelación. Del versículo 13 al 19, venían caminando y Jesús le preguntó y le hizo esa pregunta: ¿quién dice la gente acerca del Hijo del Hombre? ¿Qué dicen de mí? ¿Quién soy? Entonces los discípulos le dijeron, y algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres el profeta Jeremías. ¿Y vosotros, quién decís que soy? Y el único que habló fue Pedro, y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso es revelación divina. Bienaventurado eres Simón Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, le dijo el Señor, edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prosperarán contra ella. Y te daré la llave del reino. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Eso es autoridad, eso es espiritual, no es carnal, no es natural. La autoridad de Dios es ministrada por el Espíritu. El poder de Dios se manifiesta por la unción y la gracia de la revelación del Padre. Cuando viene la revelación de Dios, empezamos a entender y empezamos a ver, aleluya, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni subió a corazón de hombre. Eso hace el poder de Dios en tu vida. Eso es lo que hace la manifestación de Dios en la iglesia. Transforma, te muda, aleluya, y empiezas a entender que todo lo que aprendiste, todo lo que te enseñaron, todo lo que sabías, aleluya, no es nada a comparación de la gloria, del poder, de la potencia del Espíritu Santo que viene a cambiar y a transformar nuestras vidas. Dios no nos llamó a convencer a nadie. Dios nos llamó a ser sus discípulos, a ser hombres de bien, de luz, para alumbrar a los que están en tiniebla, hermano querido. Usted y yo debemos reflejar a Cristo en nuestro ser. Debemos caminar conforme a la palabra de Dios, cuanto Él ha determinado. Para eso el Señor envió al Espíritu Santo. Para eso está el Espíritu de Dios, no nosotros. Juan capítulo 16, versículo 8 dice de esta manera: porque vendrá, estaba hablando el Señor, el que ha de venir, el cual va a revelar al mundo el pecado. Él es el Señor, el Espíritu. Él va a convencer. Él va a convencer al mundo de pecado. No es el pastor, no es el hermano, es el Señor a través del Espíritu. Es Él, hermano, el que realmente en nuestras vidas nos hace ver que estamos mal. Que si seguimos de esa manera no llegaremos a ningún lado. No es con fuerza, no es con conocimiento. No, hermano, es con poder y gracia del Señor, aleluya, a través de su Santo Espíritu. Eso vino a hacer el Señor. El poder de Dios mueve todas las cosas, transforma toda situación. Por eso es necesario conocerte, Señor, cada día y entender, Padre, que no es con sabiduría humana,
No es con palabras elocuentes. Vio esas palabras que usted tiene que, el pastor, algunos predican y tenés que tener el diccionario al lado porque no saben qué idioma te está hablando. Una elocuencia, una verborragia. Hermano, seamos sencillos, seamos simples, hermano. Que realmente tu hermano o aún un niño pueda entender lo que estás hablando. Eso es lo que Dios quiere. Sabiduría, humildad. Primeramente se refleja en mi vida. Señor, ¿cómo voy a alcanzar a mi familia si yo todavía no te he conocido? Tú no te has revelado a mi vida todavía. Vivo una religión, vivo un engaño, vivo una mentira. Hermanos, el poder de Dios se manifiesta. El poder de Dios transforma. Te va a respaldar, va a mostrar sobre tu vida que Él está sobre ti. Eso decía Pablo, con demostración de poder. El libro de los Hechos, conocemos la historia, capítulo 16, dice que él enseñaba a las mujeres, versículo 14, y estaba la mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, dice que ella estaba atenta, vendedora de púrpura, y dice que el Espíritu de Dios abrió su corazón para que ella entendiese lo que Pablo y Silas cuando predicaban la palabra. Pero dice en el versículo 16 que aconteció que después que ellos terminaron de enseñar, caminaban, seguramente iban al templo y detrás de ellos una mujer, una muchacha con un espíritu de adivinación, hablaba y daba voz y decía: señores, estos hombres son hijos del Dios Altísimo, el cual nos anuncian el camino de verdad. Y dice que lo hacía por varios días hasta que le molestó a Pablo. Eso es autoridad. Y dándose vuelta, reprendió al espíritu inmundo y se tuvo que ir. Lo echó fuera, aleluya. Ese es el poder de Dios. Esa es la manifestación de Dios sobre la iglesia, sobre tu vida, aleluya. No para que nadie me adule, Padre mío, sino realmente para que hablemos la verdad y todo lo que no es tuyo caiga por tierra y se vaya fuera de la iglesia, de las vidas, Señor. Porque tú eres el dueño de toda gloria, de toda reverencia, de toda adoración, de toda exaltación. Poderoso nuestro Dios. Y dice que el espíritu inmundo de adivinación dejó a esta muchacha. Los amos de esta muchacha se enojaron mucho, hermano querido, y ahí fueron y los llevaron al concilio. Y bueno, la historia dice que los golpearon, los encarcelaron. ¿Por qué? Porque cuando la presencia de Dios está sobre tu vida, hermano, vas a tener luchas. Pero también Dios te va a dar la victoria. La victoria, hermano, viene de Dios. La sabiduría viene de Dios. Todo viene del Señor. La unción viene de Él. Las capacidades espirituales te las tiene que dar Dios. Esto no es por copia. Esto no son aquellos que vienen mirando YouTube o Canal Luz, enlace y después van y repiten todo. Hermano, tenemos que ser ministrados por el Espíritu. Tenemos que ser guiados por Él. Señor, dame la palabra, dame el alimento para tu pueblo, para tu iglesia, Señor, para que realmente seas tú hablando, Padre. Porque tú eres original y tus hijos somos originales. Tus hijos tenemos que ser ministrados, Dios, cada vez que hablamos de ti por el Espíritu Santo, no solamente en la iglesia, donde vaya, donde hable, Dios mío, tu Espíritu Santo esté ministrando mi vida. Eso hace el poder de Dios. El poder de Dios se encarga de romper todo lo que verdaderamente a Él no le sirve. Por eso hay gente que no se anima, tiene temor, tiene miedo. No tengas miedo, no tengas temor, Dios te va a enseñar. Dice Proverbio capítulo 2, versículo 6, que de Jehová Dios viene la sabiduría y de la boca de mi Dios el conocimiento y la inteligencia. Todo viene por el soplo divino del Espíritu Santo. Debemos creerle, debemos decirle: Padre, realmente que sea un vocero tuyo, que pueda tener palabra, que transforme, que cambie, que sane, que liberte, que restaure, que levante a los caídos, Padre. Ese es el poder que tiene que operar en tu vida. El poder del Espíritu Santo que transforma, que cambia. Pero para eso tenemos que tener una revelación de Él. Por eso Dios se le reveló a Pedro. Este hombre, como enseña la palabra, que desconocía a Dios y estaba pescando, como dice Lucas capítulo 5.
Y ahí él ve el poder de Dios. Cuando el Señor le dice, boga mar adentro, no había pescado nada, estaba cansado. Él conocía cómo ir a pescar, él sabía qué tenía que tirar, las redes, él sabía el lugar, sabía todo. A veces creemos que lo sabemos todo, hermano, e ignoramos tantas cosas. Porque el mundo espiritual se mueve. El enemigo también, pero Dios, aleluya, mostrará su gloria. Y Él te levantará y mostrará que Él es tu Dios y que nunca te abandonó. Aunque no estés viendo nada. Boga mar adentro. Y dice que cuando tiraron las redes, habían estado toda la noche. Dice que la pesca fue tan grande que tuvieron que llamar a los compañeros. Cada vez que Dios te bendiga, va a ser tan grande la bendición que vas a tener que compartir con los demás. Eso va a ser Dios, hermano, te va a mostrar. Eso es poder de Dios. Cuando vos te moves en la voluntad de Dios, va a ser tan grande la bendición, hermano, que vas a tener que bendecir a otros, porque para eso Dios nos llamó. Para eso, bendiciendo te bendeciré. Y dice que cuando vio esa pesca, versículo 8, dice que cayó de rodillas. Fue tocado realmente. Vio la gloria de Dios, hermano. Cuando vos ves la gloria de Dios, tus rodillas, hermano, se inclinan, se doblan delante de Dios, no de los hombres de Él. Dobló sus rodillas y dijo, ay Señor, no soy digno de esto, siendo un pecador, un miserable. Y le dijo el Señor en el versículo 10 a él, a Jacobo, no te preocupes, porque a partir de ahora serás pescador de hombres. ¡Qué tremendo que es Dios! Eso es una transformación. Esos son los cambios que Dios quiere hacer en tu vida. Todo lo que Él hizo con sus fuerzas, con su conocimiento, con sus capacidades, no logró nada, hermano querido. En otras palabras, por más capacidades, por más años que tenga, por más teología, por más seminario que tenga, si no tengo revelación, si no tengo guía del Espíritu Santo, no tengo nada. Lo único que tenés es letra. Te falta la administración, te falta lo más importante, la guía de Dios a través del Espíritu Santo. Eso es lo que Dios enseña. Por el Espíritu Santo tenemos que ser ministrados, tenemos que ser guiados, tenemos que ser enseñados por el poder, por la presencia, por la guía, por la unción de su Santo Espíritu. Por eso uno pregona, Señor, Señor, no te vayas. Tú eres lo más importante en la iglesia. Sin ti nada somos. ¿Cuánta razón tenía Moisés? Porque Moisés lo conocía al Señor. Él hablaba cara a cara con el Padre. Qué hermoso es cuando vos hablas y tenés una relación con el Espíritu. Sabés de lo que te estoy hablando. Por eso el Señor dice la palabra de Dios, Éxodo 33:14. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Hermanos queridos, porque Él decía, Señor, si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Si tu presencia, Dios mío, no va delante de mí, no me saques de aquí. Señor, que no me mueva si verdaderamente, aleluya, no es tu presencia la que me está moviendo. Porque la presencia de Dios te mueve, te habla, te incomoda el Señor. Porque quiere mostrarte, aleluya, que eres importante para Él. Pero Él es más importante que yo. Tú eres importante para Él, pero más importante para ti tiene que ser Él. Porque Él es sabio. Él lo conoce todo. Señor, ¿por qué no me lo das? Señor, yo deseo aquel lugar, yo deseo esto, deseo aquello. Te voy a decir algo, hijo. Dice Apocalipsis 1:8. Dice el Señor, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Hay muchas situaciones que Dios conoce que usted y yo no conocemos. Lo que va a pasar el año que viene, lo que va a pasar dentro de 5 años. Solamente estate atento, espera la voluntad de Dios. No te mueva, aleluya. Él sabe trabajar, Él conoce todas las cosas porque Él las creó. Él es el dueño del cielo y de la tierra. Él es el dueño de todas las cosas. Pero dice Dios que mirará al de corazón humilde y que tiemble a su palabra. Isaías 66:2, al que realmente le busca de todo corazón. Hermanos, el poder de Dios es el que va a marcar la diferencia en tu vida, en tu familia, en tu casa, en tu trabajo. Es el Espíritu de Dios
Es que realmente nos transforma y ahí te empiezas a dar cuenta. Yo valoraba tanto esto, valoraba tanto aquello, tenía como prioridades todas estas cosas, pero cuando Él se reveló a mi vida, tengo todo por basura. En otras palabras, lo único que me interesa, Dios mío, aleluya, oh Señor, estar lleno de tu presencia, porque en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia tengo seguridad, en tu presencia tengo paz. Eres lo más importante para mí. Más allá de toda situación, siempre correré a ti. Siempre, Señor, esperaré en ti. Confiaré en ti. Cuando tenga que hablar con alguien, no trate de convencerlo. No añada nada que no sea verdad. Sea sincero. Si usted todavía no conoció a Dios, búsquele. Pídale a Dios que realmente su vida sea convertida, que su vida sea transformada por el poder de Dios y no con palabras enseñadas que verdaderamente tienen poder, pero todavía no cobró nada en mi vida porque el Espíritu Santo todavía no me ministró, no le di ese primer lugar. Cuando usted le da el primer lugar, hermano, usted quiere obedecer a Dios. Usted no significa que va a caminar, no sé, en una nube, gloria a Dios si Dios lo permite, pero a lo que me refiero, usted se va a equivocar. Usted va a pecar porque todos nosotros pecamos. Si no, el Señor mentiría. Romanos 3:23, por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gracia de Dios. Seamos realmente sabios, seamos prudentes, sencillos. Señor, enséñame. Señor, dame esa palabra, Señor, para mi familia. Señor, para mis amistades, para mis hermanos. Aquellos que están pasando luchas, pruebas, Señor. Dame esa palabra para poder alentarle. Pero esa palabra dirigida del Espíritu Santo, no una palabra mía, Señor. Una palabra, Señor, direccionada por ti, Padre. Rompe cadenas, maldiciones del diablo. Una palabra direccionada por el Espíritu Santo transforma la vida, sana, liberta y restaura. Es el poder en la palabra de Dios, aleluya, sobre tu vida, sobre un ministro, una ministra de Dios, lleno del Espíritu Santo, que es guiada por Él, que vive dependiendo de Dios, que le dice: Señor, si tu presencia no va conmigo, si voy a hablar algo, que seas tú, Señor, que no hable en mi carne, que no hable en mis emociones, sino que hable tu Espíritu Santo a través de mi vida. Señor, quita el orgullo, la soberbia, quita la religiosidad de mi vida. Señor, muchas veces me he apoyado en la religión, me he apoyado en el hombre, en mis capacidades. Oh, Señor, ten misericordia, porque realmente quiero caminar en tu verdad. Qué hermoso es poder depender de Él. Como Moisés. Señor, tu siervo es tardo. Y hablaba con el Señor cara a cara. Señor, me cuesta. Señor, envía a otro, le decía. Envía a mi hermano. Y Dios dice: yo te escogí a ti. Yo no me equivoqué. Salmo 81:10 le dijo el Señor: no te olvides que yo te levanté y te traje de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Eso es dependencia. Eso es realmente estar en las manos de Dios. Señor, acá está mi vida. Señor, usa mi boca. Úsame para hablar, Señor. Habla lo que tú quieras, Padre. Ministra nuestras vidas. Queremos andar en el Espíritu. Queremos andar verdaderamente tomados de tu mano. Queremos ser ministrados por ti. Que sea el fluir de tu presencia. Que sea el fluir de tu Espíritu. Mire, hermano, cuando empieza a fluir el Espíritu Santo, usted empieza a hablar palabras que ni usted va a entender. Pero es el Espíritu de Dios, aleluya, que está usando tu vida, y Dios te usará. Una persona que es tomada
tomada por el Espíritu Santo, empieza a hablar el Señor por su boca. Así dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 2, del versículo 14 al 41, cuando habló Pedro y se puso en pie y estaba lleno del Espíritu Santo. Dice que 3,000, aleluya, se convirtieron al Señor, se bautizaron, alabado sea Dios. No era Pedro, era la unción, era la gracia, era el poder de Dios sobre esa vida. Ese mismo poder se mueve en este lugar y en todo lugar donde se alaba y se adora en espíritu y en verdad. Ese es el cambio, esa es la transformación. No andaba con palabras enseñadas ni aprendidas, sino ministradas por el Espíritu. Qué hermoso es ser ministrado por ti, oh Padre bueno. Esos hombres, ese Pedro bruto, pescador atropellado, ese hombre era usado por Dios. A ese hombre Dios se le reveló. Así quiere Dios revelarse en esta mañana en tu vida. Que pueda ser un Pedro, un Pablo, que pueda ser un hombre realmente lleno del Espíritu. Que a través de tu boca haya un carbón encendido, aleluya, como en el profeta Isaías, capítulo 6. Mi alma te alaba, Padre. Eso es lo que hace nuestro Dios. Transforma. Dice la palabra de Dios en el Salmo 19, versículo 7, que la ley de Jehová es poderosa. La ley de Dios es tan poderosa que transforma el alma y hace sabio al sencillo. Sencillez, hermano, para recibir sabiduría. Humildad. No con títulos, con cosas que realmente, hermano, nos sirven. Porque la excelencia viene de Dios. La excelencia y la unción son gratuitas. Vienen del Padre de las luces. De Él vienen todas las cosas. Todo lo hace Él. Todo lo transforma, todo lo puede. Mi alma te alaba, Dios. Este mismo Pedro dice en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 15, que solamente al pasar Pedro por la sombra de él se sanaban los enfermos. Eso es poder, eso es unción, eso es gracia, aleluya. Él solamente caminaba y la sombra, la presencia de Dios sobre su vida, los enfermos eran sanados. Muchas veces no vas a tener que hablar, la misma presencia de Dios que está sobre tu vida hará milagros. Hará sanidades, transformará vidas, cambiará familia, cambiará ambientes. Cuando la presencia de Dios está sobre tu vida, quizás entres a un lugar, a tu trabajo, a la casa de algún familiar, donde hay problemas, donde hay dificultades, pero solamente al entrar tu presencia, cuando está Dios contigo, todo es calmo, todo se vuelve, hermano, todo. ¿Por qué? Porque la autoridad y la presencia de Dios posa sobre tu vida. Eso es lo que Dios quiere que usted entienda y sepa. Que nosotros fuimos llamados para marcar diferencia. No para hablar solamente, sino que demostración del poder y de la excelencia de mi Padre. Por eso el Señor, cuando lo llama a sus discípulos, como llama en cada reunión en su iglesia a sus discípulos, no sé cuántos serán discípulos en esta mañana, pero yo soy tu discípulo, Señor. Dice que el Señor los llamaba, los reunía, hermano, y les daba autoridad. Les daba autoridad. Mateo 10:1. Les daba autoridad y después los enviaba. Y el versículo 8, el Señor le dijo de esta manera: id, llevar mi presencia, mi palabra, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos. De gracia recibiste, da de gracia. Si realmente has recibido de Dios, tienes que dar de gracia. Pero si no has recibido nada, nada podrás dar. Pero si Dios te envistió, si Dios te capacitó, si Dios te ungió, la presencia de Dios sobre tu vida no te dejará tranquilo. No te puedes dejar tranquilo. Si la presencia de Dios está sobre tu vida, no te puedes callar. Vas a hablar. Es un fluir, es un fluir. Es la gloria, es la presencia. Bendita sea la presencia de mi Padre. Oh Señor, es esa palabra que brota. Es ese Espíritu Santo, Señor, que resurge, Padre mío, de nuestro ser interior. Como dice tu palabra en Juan 7:38, que los que hemos creído en ti, de nuestro interior corren ríos de agua de vida que saltan para vida eterna.
Tienes que hablar, hermano. No hay manera que si Dios no te está ministrando, usted no hable. No hay manera que usted se vaya de la casa de Dios como vino. No hay manera. Si realmente usted fue ministrado por el Espíritu. Si usted vino en esta mañana buscando del Espíritu Santo. Que usted puede ser un Pablo, un Pedro. Que de tal manera, dice Dios, lo usaba. Esto es demostración de poder. Dice Hechos 19, versículos 11 y 12. Que hacía Pablo por la mano de Dios sobre él milagros extraordinarios. Y dice que de las ciudades vecinas venían y llevaban prendas, llevaban paños, para que él solamente orara, pusieran sus manos, y cuando ellos se iban, volvían a su pago. Dice que cuando ponían esa ropa, dice que los enfermos eran sanados. Eso es demostración de poder. Eso tiene que ver con la iglesia de Cristo. No tiene que ver con ninguna religión, con nada armado. No, hermanos queridos, el fluir de Dios, aleluya, el Espíritu Santo, es acción, es poder en movimiento. Lo de ayer ya pasó, hoy algo Dios hará. Y yo lo creo, y yo lo recibo. Padre, bendice a mis hermanos en Pigüé, que tu Espíritu Santo ministre esa familia. Ministra cada familia, Dios mío. Espíritu Santo, tú estás aquí y en todo lugar donde realmente se te adora y se te busca en espíritu y en verdad. Esas familias que tienen deseo, Señor, allí en Mendoza, a María del Carmen, tócale, Dios mío, renuévala, fortalécela, levántala, Dios mío. Yo bendigo, Padre mío, a tu iglesia. Bendigo a mis hermanos, aún los que se quedaron. Sopla sobre ellos, Padre. Sopla de tu espíritu. Fortalécelos. Aquellos que volvieron a ser atados, se han desatado en esta mañana. Para eso está el poder de Dios. Para que seas libre, hermano, en tu vida de todo vicio, de toda inmundicia. Sea pornografía, sea tabaco, sea alcohol, sea droga, sea rencor, sea depresión. Todo espíritu inmundo que quiera volver a tu vida lo he hecho fuera en esta mañana. En el nombre de Jesús. Para que opere el Espíritu Santo. Usted tiene que ser ministrado. Usted tiene que recibir la libertad por el poder y la unción del Espíritu. Es hermoso el Señor. Poderoso. Y Él te anda buscando. Porque quiere enseñorearse de tu vida. Él quiere que tú le conozcas. Y si un día le conociste y te apagaste, hoy Dios te quiere volver a encender. Hay gente que lo está haciendo en sus fuerzas. Hermanos, que el diablo viene y te trae tristeza y te trae duda. Eche fuera la duda. Eche fuera la tristeza. Declare la victoria. Confiese, aleluya, quién es usted. Somos hijos del Dios viviente. Lucas capítulo 10. Dice de esta manera, versículo 1, 2 y 3. Dice que el Señor llamó a los 70 también y le dio instrucciones y le dijo, vayan y lleven mi presencia, lleven mi palabra. Dice la palabra de Dios que los envió y dijo de esta manera, la mies es mucha, los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Aleluya. Mi alma te alaba, Padre. Envía obreros a tu casa. Envía obreros fieles a ti. Hombres y mujeres de palabra. No que se comprometan de pico y después no hagan nada. ¿Sabe cuántas personas se comprometen de labios? Voy a ir, cuente conmigo, pastora. Y después, hermano, ni aparecen ni se registran y no tienen la humildad de decir, perdone, no pude ir. No, hermano, los hijos de Dios somos de palabra. Dice Santiago 5:12, que tú sí sea sí y que tú no sea no. Aleluya. Eso es la presencia de Dios. Eso provoca los cambios. Eso realmente, hermano, es ser un hijo, una hija genuina. Un hijo genuino de Dios. Hermano, cuente conmigo, vamos a ir. Los esperamos, nunca llegaron porque nunca cumplieron. ¿Qué cree usted? ¿Que Dios no escuchó lo que usted dijo o lo que yo digo? Yo aprendí de mi papá a no hablar de más, a no involucrarme donde no me tengo que meter. No sea entrometido, no se meta donde Dios no lo llamó. No hable por hablar, porque ¿sabe qué dice Dios?
Qué triste. Isaías capítulo 29, versículo 13. Esta gente, este pueblo, me alaba de labios. De labios me honran. Cantan a mi nombre, mas yo no estoy en su corazón, porque sus hechos me niegan. Lo que tiene peso, no lo que usted diga, sino lo que usted hace. Eso es lo que Dios ve. Eso es lo que Dios quiere. Eso es una transformación verdadera. Por eso dice en Lucas, capítulo 10, versículo 17, dice que volvían los 70. Venían los 70 contentos, saltando, gritando, diciéndole: Señor, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Tremenda la autoridad. Esa es tu autoridad. Esa es mi autoridad, que Dios nos los dio. Él nos dio la autoridad. Y Jesús le dijo de esta manera, versículo 18: he aquí yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Versículo 19 dijo el Señor: os doy potestad. Escuche bien, iglesia. Os doy, ya la dio el Señor, autoridad para hollar, para pisar sobre serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del maligno. Él te dio la autoridad. Él te dio el respaldo. ¿Dónde está lo que Dios te entregó? ¿Dónde está la autoridad? ¿Dónde está la llenura del Espíritu Santo? ¿Dónde está el compromiso con Él? ¿Dónde está tu compromiso? Bendita sea la gloria de Dios. Sacos rotos, que Dios no puede poner nada porque todo lo pierden. Vasijas rotas, y Dios quiere vasijas realmente transformadas y formadas por la mano de Él. Yo era una vasija rota, era una vasija vieja, pero Él me tomó como el barro en las manos del alfarero, Jeremías capítulo 18, y me tuvo que romper, y muchas veces me tiene que volver a romper, para que no pierda, para que no decaiga, para que no me vuelva atrás, y me vuelve a formar, para ser una vasija más excelente. Padre mío, rómpeme las veces que me quieras romper, porque el único que conoce mi corazón eres tú. Rompe, Señor, la vida de tu iglesia. Moldéanos, Señor, para que ninguno se quede. Dale gracias a Dios si Dios te habla y si Dios te está rompiendo, porque el Señor quiere hacer de ti una excelencia. Quiere hacer una vasija de honra, donde Él ministre su aceite, su unción, y no la pierdas, y no se caiga. Os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones. Eso es demostración de poder. Eso es demostración de gloria. Pero el versículo 20 aclara: no regocijéis porque los espíritus inmundos se sujetan, o porque los enfermos son sanos. Asegúrate de que tu nombre y el mío no se han borrado del libro de la vida. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces el hombre se cree que es por él. A veces creemos que es por nosotros. Mentira. No es nada por nosotros. Es por la gracia y la misericordia de Dios. El Señor quiere ministrar tu vida. El Señor quiere que camines por la verdad y que hables verdad. Y que dejes la mentira, que dejes la burla, que dejes el escarnio, que dejes esos chistes que a veces creemos que son graciosos, pero realmente hacen doler el corazón de Dios. Que dejemos realmente, hermano, todo lo viejo, todo lo carnal, porque Dios no puede obrar. Por eso Gálatas 2:20 dice de esta manera, dijo Pablo: mas ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Tremendo. Que ya no vivamos nosotros, que Cristo se refleja en nuestras vidas. Esta es la iglesia de Cristo. Una iglesia que Él es el dueño. Una iglesia donde el Espíritu Santo nos ministra, donde nos enseña, donde nos capacita. No con palabras portentosas, ni palabras raras, ni elevadas, creyendo que somos más importantes. Me recuerdo esa vez y les he contado de esa oración de ese pastor.
Oh Señor, yo no sabía ni cómo orar. Y cuando se puso a orar, oraba. Y yo decía, Señor, no entiendo. Y le tuve que preguntar, sempiterno. Y yo dije, no entendí. Y le tuve que preguntar, ¿qué significaba? Quizás muchos sepan, yo no lo sabía. Y no era muy común. O palabras que realmente uno no está acostumbrado a escuchar. Yo no sé cuántos de ustedes tienen estudios secundarios, terciarios acá. Pero la mayoría somos de séptimo grado. Pero gloria a Dios, porque también Dios nos escogió. Y Dios nos ama. Que ninguno tenga más alto concepto de sí que deba tener. Dice Romanos 12:3, que ninguno tenga más alto concepto, que ninguno se crea más que su hermano, que ninguno mire a su prójimo por sobre el hombro. Eso quiere decir Dios. El Señor va a romper toda religiosidad, que Dios en esta mañana rompa todo lo que tenga que romper y que usted realmente cada vez que hable de Dios, hable a través del Espíritu Santo. No importa, hermano, si sabe mucho o sabe poco. El Espíritu Santo te va a dar la palabra. El Espíritu Santo te va a dar el momento. Una sola palabra del Señor. Una sola. Transforma toda una vida. Un Jesús te ama. El Señor te está esperando. Una palabra direccionada por Él, hermano. Direcciona una nación. Una palabra direccionada por Dios. Para eso te escogió Dios. Para que no hablemos tanto, sino las palabras que Él ponga en tu boca. Jeremías capítulo 1, el Señor le dijo a Jeremías, Señor, yo no sé hablar, soy un niño. Le dijo el Señor, no digas que no sabes hablar, versículos 8 y 9. Porque yo te enviaré. Pelearán contra ti, pero no te vencerán. Yo, dijo el Señor, he puesto mis palabras en tu boca. Que Dios ponga en esta mañana las palabras en tu boca. Para arrancar, para derribar, para destruir todo lo que no es del Señor. Para eso está la palabra de Dios. Para eso está la presencia. Padre, yo bendigo tu iglesia en esta mañana. Hay una unción, Señor, en esta mañana. Hay una presencia del Espíritu Santo en este lugar donde Dios te quiere ministrar y Dios estando ministrando vidas. Dios te va a llenar de su unción. Dios te va a llenar de su presencia. Usted créale a Dios, no me crea a mí, créale a Dios. Dios no hizo acepción de personas. Él te trajo porque quiere renovarte, quiere llenarte, quiere mudar tu vida. Que seas realmente un hombre y una mujer lleno del poder de Dios. No con palabras enseñadas, sabidurías humanas, ni conocimientos humanos, sino con demostración de poder. Vas a orar y vidas van a ser tocadas. Vas a orar y la oración va a ser respondida. Vas a ministrar, vas a desatar a tus hijos, a tus nietos y verás el poder de Dios. Vas a orar por tu matrimonio y Dios se va a manifestar. Eso es demostración de poder. Eso es lo que Dios quiere hacer en su vida. A eso te llamó el Señor. Para ministrarte en el Espíritu en esta mañana y para que tu vida sea renovada por el poder de Dios. Te doy gracias, Padre. Bendice a tu iglesia, bendice a mis hermanos. Bendice cada vida, Señor, que ha venido en esta mañana. Gracias por cada vida, Señor. Padre, te rogamos que nunca vengas un día de lluvia, porque los que no vienen no sé qué harás con ellos. Que Dios no venga un día de lluvia, hermano. Dios tenga misericordia. ¿Qué cuenta le darás a Dios? ¿Qué excusa les pondrás a Dios? Mire cuántos han venido. Gracias por todos los que han venido, Señor. Que más allá de la lluvia, vinieron porque te aman. Porque lo más importante, me podré mojar por fuera, pero adentro tengo que ser ministrado por mi Dios. Oh, Rabacá Mandalaya, el Espíritu Santo es real. El Señor es poder en la iglesia y en tu vida. Gracias te doy, Dios mío. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu ha hablado a su pueblo. Rima Kama.